Buenas tardes, nos hemos reunido para realizar el trabajo de realidad nacional sobre la discriminación aplicada a la lectura de Santos Anaya, ¿sabes con quién estás hablando? Pero para empezar, tenemos que definir qué es lo que es discriminación y qué es lo que es racismo. La discriminación es un trato despreciativo hacia una persona o un grupo, ya sea por su religión, por su sexo, por su nacionalidad, etc. Y el racismo es la creencia equivocada que le dan a otra raza, es decir, que esta raza se cree superior a la otra. Bueno, ahora vamos a tomar como ejemplo las entrevistas que cada uno hemos hecho y ver cómo se puede aplicar a la lectura de Santos Anaya. Bueno, el primer entrevistado fue discriminado por ver dibujitos animados a la edad de 21 años. Nos cuenta de que era un grupo de compañeros de su clase que lo molestaban. El trato hacia él era distinto al de los demás y no era solo una vez, sino es como que lo molestaban seguido y el entrevistado nos contó de que no habló, no le contó a sus padres de lo que le pasaba, ni a la escuela ni a los profesores no le contaron a nadie y prefirió quedarse callado. Y eso es lo que trata sobre la entrevista hacia la primera persona. ¿Cómo lo aplicaríamos en el lectura? Bueno, yo creo que en el caso de esta entrevista podemos poner en práctica que no se aplicó las soluciones que nos da Santos Anaya en la lectura, ya que en la lectura menciona que las soluciones es no quedarse callado, hablar, denunciar cuando hay alguna discriminación y sobre todo la educación. Entonces, en el caso de este entrevistado, él no habló para poder decir que se sentía mal al respecto o algo así. Él solo prefirió quedarse callado y guardárselo para él mismo. Claro, entonces ahí nos estaría aplicando una de las soluciones que Santos Anaya nos da para erradicar la discriminación. Claro, yo creo que también la educación es un papel fundamental para ir eliminando la discriminación hoy en día, ¿no? Porque es un tema que persiste hasta ahora. La segunda persona a la que nos tocó entrevistar tiene muchos tatuajes, ¿no? Y esta persona es una chica de la universidad que armó sus horarios, se planificó para trabajar por las mañanas, como muchos chicos hoy en día hacen, ¿no? Que se planifican y ya, tenía el horario hecho, todo, pero no le aceptaron el trabajo por el simple hecho de que tenía tatuajes, ¿no? Según el trabajo, tatuajes existen, pero no, para mí no, también, eso no te define como persona, ¿no? Como la capacidad que tiene cada uno para realizar ese trabajo, ¿no? Entonces ella se sentía completamente, uno, triste, dos, enojada, aislada, ¿no? Porque todavía vivimos en una sociedad donde está llena de prejuicios, ¿no? Es triste porque ni siquiera te dan la oportunidad de que tú demuestres tus habilidades. Y en ese caso también creo que podría aplicarse a que todas las personas deberíamos ser tratadas como personas dinámicas. O sea, todos debemos ser iguales ante la ley. Y sobre todo en esta, que yo creo que todos debemos tener las mismas oportunidades de demostrar nuestras capacidades en el trabajo. Y porque no te asegura que porque no tengas tatuajes vas a tener mejores o mayores o menores habilidades que una persona que sí los tiene. Y más al escuchar que esta persona se planificó y todo para poder trabajar. O sea, sí, Claro, teniendo las capacidades y no poder, ¿no? Pero ahí puedes aplicar el caso que no. Sí, un ejemplo que le podemos dar es que yo tengo tatuajes y hoy día fui a una entrevista de trabajo y me aceptaron y me preguntaron obviamente sobre si tenía tatuajes y todo eso. Yo les dije que sí, que tenía, les fui sincero y me dijeron que no hay problema, que eso no va a afectar en el trabajo y conseguí el puesto. entonces yo creo que ahí podría ser como el contraste, ¿no? Que en Perú hay ciertos lugares donde ya el hecho de tener tatuajes y eso no es un punto o un factor para que te den o no el trabajo. Pero viendo en el caso de la entrevistada, quiere decir que ese tipo de discriminación aún no es erradicada en el país.
aún persiste. Aún persiste. Y en otros países sí, o sea, es completamente normal, no le dan ningún trato diferente, entonces es como que frenar un poco al país, por así decirlo, ¿no? Y pues, en el último caso que entrevistamos, que en particular fue mi hermano, que él fue discriminado en primer lugar por ser extranjero en el colegio. Fue discriminado por su tutora, daba comentarios no racistas, sino discriminatorios hacia los chicos en específico que no eran de Perú. Había chicos de Colombia, de Brasil, de Chile y de Ecuador, mi hermano. Entonces ella siempre daba a notar que Perú era mejor que todos, que nuestros países no estaban bien organizados, que nuestros países no sabíamos nada, que por ser extranjeros no podíamos hacer nada. Y ella empezó a aislarla a mi hermano y no le dejaba participar en ninguna actividad que era de Perú, y después se dio cuenta que no solo le discriminaba por ser extranjero, sino porque mi hermano supuestamente pertenecía al grupo de los populares y a ella tampoco no le gustaba eso. Y empezó a tener actitudes mucho peores, pero en el caso de mi hermano, él sí habló con sus papás una vez que ya fue muy reiterado veces el trato diferente de esta profesora hacia mi hermano. Y mis papás estuvieron atrás, hablando con los coordinadores para que esto frenara, y una de las soluciones, o bueno, la conclusión de esto fue que le tuvieron que decir que retirar a la profesora del centro de estudio. del colegio. Entonces, ahí también podríamos aplicar que la profesora usaba un lenguaje jerarquizador para sacar provecho de que ella tenía poder sobre mi hermano porque él era un alumno y ella era una profesora. Entonces ahí podemos decir que el propósito del lenguaje jerarquizador son tres: el sacar provecho, que en este caso se cumple, el hacer valer tu derecho y evitar que te discriminen. En este caso, como comento, sería que la profesora quiso sacar derecho de su poder de ser profesora. No sé, ¿ustedes qué piensan? Claro, yo opino lo mismo, de que al ella ser profesora, ser docente, se aprovechaba del cargo que tenía, pero no se daba cuenta de que a la vez se estaba haciendo un gran daño, ¿no? Creo yo. Sí, que lamentablemente todo eso aún persiste y lo vemos día a día, ¿no? Y lo peor es que es como que un centro de estudio es algo. Y no solo eso, sino las consecuencias que puede tener a futuro en una persona que es discriminada. Por ejemplo, mi hermano sí tuvo consecuencias de que él bajó notas, no por su rendimiento, sino porque la misma profesora, sin argumentos, le ponía 0,5 en conducta, 0,5 en esto y aquello. Entonces, mi hermano dice que en ciertos momentos él se sentía desmotivado porque él decía: yo puedo portarme súper bien en el salón, pero al fin y al cabo me va a seguir poniendo 0,5. O en el caso de la chica que era tatuada, claro, yo creo también desmotivada. Obviamente, porque estudias mucho, te planificas, dices, ya, este ciclo voy a trabajar por las mañanas y estudiar por las tardes, y en este caso que le nieguen por tener tatuajes, ¿no? Y tener tatuajes que según ellos son sexistas, o sea, ni siquiera como que como que la dejan hablar o hacen que ella intervenga como que por qué se los hizo, una cosa así, ¿no? Entonces yo también creo que como otra conclusión es que viendo los ejemplos que están en la lectura de los diferentes tipos de uso del lenguaje jerarquizador, más los ejemplos de las entrevistas, lamentablemente vivimos en un país que aún es discriminador, que aún se basa en que se debe usar un lenguaje jerarquizador o para tú defenderte de que te discriminen. Y sobre todo que los peruanos no se tratan como sujetos anónimos, sino que se basa en un lenguaje jerarquizador dependiendo de la persona con la que tú estés hablando. Entonces yo creo que eso se puede ver en los diferentes ejemplos de la lectura. Y que en todo caso estamos siendo manipulados, ¿no? Y manipulando. Entonces, otra solución, como ya lo dije, fue la educación. Podría ser, ¿no? Habría que cambiarse, empezar desde la educación para ir subiendo. Yo creo que también una de las soluciones es no permitir cualquier tipo de discriminación, porque hay muchas veces que dicen: no, es que solo fue por esto, sino
decir no desde un inicio. Claro, y que ya lo vemos normal. Claro. Lo vemos normal discriminar o ser discriminados por una simple broma. O tal vez ya no nos damos cuenta, pero en realidad sí estamos siendo discriminadores. Entonces yo creo que, como Fiorina mencionó, la educación no solo debe ser en los hogares, sino inculcar eso en los colegios. Y que los colegios, si es que ven algún tipo de discriminación, no se queden callados o se hagan de la vista gorda, sino que sí tomen medidas al respecto, porque si no, ¿de qué sirve enseñar si el colegio no va a tomar ningún, o en las universidades, en general en alguna institución educativa? ¿Qué más? ¿Otra solución que podríamos dar o comentario de la lectura con respecto a...? Las leyes que están mal estipuladas, en este caso de los trabajos, por ejemplo. Claro. No, en este caso. Que tal vez en el ejemplo de la chica que fue discriminada por tatuajes, debería haber alguna política en la empresa en donde diga que solo se debe contratar a las personas por sus habilidades y capacidades, más no sus apariencias. Entonces, bueno, entonces en general todas las ideas que dicen la lectura sí tienen mucha coherencia con lo que se vive en la realidad. Y empezar el cambio por uno mismo, ¿no? Creo yo. No solo juzgar y decir no discriminar ni dejar que te que te discriminen, ¿no? Y bueno, creo que con eso concluimos el debate y muchas gracias. Gracias.